La gente me dice, no tengo tiempo, digo, tiempo tienes. Otra cosa es que lo que te propongan no es tu prioridad. Lo que yo llamo un gran ensanchador de tiempo, que es el uso de la asertividad, que para mí es el gran guardián del tiempo. Todos los que nos escuchan, todos, absolutamente todos, tienen derecho a decir que no. O sea, no hace falta justificarse con la que viven muchas personas en esta sociedad, que es la cronopatía. Cronos, tiempo, patía, enfermedad. Es la enfermedad Sí. del tiempo y es esa sensación de no tener pues esas horas, esos minutos para hacer todo aquello que tú quieres. Estoy intentando, ¿no?, trabajar y romper ese mito del no me da la vida y positivizarlo hacia un sí te da la vida. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de La Inteligencia Adaptativa, ciencia, personas y liderazgo. Bueno, ya sabéis que en este podcast al final no buscamos hablar solamente de logros, carreras profesionales, currículum. Buscamos conocer a las personas que hay detrás de esos logros, de esos currículums, de esas carreras, ¿no? Y descubrir, pues eso que a veces cuando simplemente miras el resultado, pierdes de vista. ¿Cuál es todo ese tránsito que se ha ido haciendo y que no siempre ha sido fácil, seguro, para poder llegar hasta ese destino y no solo obtener esos mayores o menores logros, sino convertirse en la persona que hoy, bueno, pues vemos en esa faceta profesional o personal más o menos reconocida, ¿no?, a nivel social. Entonces, al final buscamos comprender cómo las personas se adaptan, evolucionan, se construyen, ¿eh?, y van dando forma a eso que les permite conectar con una vida más plena. Ya sabéis que mi KPI del éxito es el día que me muera, que trabajo para morirme lo más tarde posible. Si me toca morirme conscientemente, poder morirme en paz. Ese es el KPI del éxito que me mueve, me dirige, ¿no?, y me ayuda a identificar cuándo a lo mejor me estoy saliendo del carril. Entonces, bueno, sin más, hoy tenemos la inmensa fortuna de que nos acompañe Mapi Hermida, que seguro que muchos y muchas pues la conocéis, pero para aquellos que a lo mejor pues no habéis tenido la oportunidad y vais a tener la suerte hoy, deciros que Mapi es directora de comunicación durante el día y periodista de noche. Ha sido reconocida entre las 10 mejores directoras y directores de comunicación por Scopen, figura entre los 50 mejores DIRCOM según Forbes y forma parte del ranking Top 100 Mujeres Líderes de España según El Español. Por si os parece poco y aún necesitáis algo más, creo que no, para animaros a descubrir a Mapi o profundizar, ¿no?, en vuestro conocimiento de ella, cuenta con más de 20 años de experiencia en comunicación y sostenibilidad en compañías como Heineken, seguro que nos suena, L'Oréal, me imagino que tampoco la conocéis, Grupo Día, tampoco. Es periodista de formación, coach ejecutiva, profesora en el Instituto de Empresa, no todo el mundo tiene esa oportunidad, y en la Universidad Complutense además, y ha completado estudios de posgrado tanto en Australia, que ya me contarás, Mapi, o sea, irte a Australia con lo cerquita que está, ¿no?, y también en España. Pero por si fuera poco, como sí que le da la vida, como ya veremos en un ratillo, es creadora de contenido a través de su proyecto La Gastrónoma y conductora de un podcast de super éxito, el podcast de Mapi Hermida, donde comparte reflexiones sobre desarrollo personal, liderazgo, una vida con más sentido, con más propósito, con más significado. Pero al final ya sabéis, lo que nos interesa más allá de, por supuesto que es relevante, ¿no?, el contexto de la historia de nuestros participantes en el podcast, nos interesa conocer a la persona que siempre hay detrás. Siempre hay una persona, siempre hay una persona. Entonces, dicho eso, pues bienvenida, Mapi. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Leandro, un honor conocerte por fin. Había oído hablar mucho de ti y estar en este podcast.
Qué bien, qué bien. Pues un placer grande poder compartir este ratito juntos. Este ratito. Bueno, Mapi, por si no lo sabéis, pues ha dedicado algún que otro año de su vida a reflexionar sobre una preguntita que seguro que a muchos y a muchas de nuestros oyentes pues les suena y alguna vez se han planteado, ¿no? Cosas como, por ejemplo, oye, ¿por qué sentimos que no llegamos a todo? ¿Por qué tantas personas viven con la sensación permanente de que no les da la vida? Y de eso y de mucho más, pues vamos a hablar con Mapi. Vamos a hablar con Mapi. Una pregunta imprescindible, Mapi, y así ya te abro espacio. También te digo que, independientemente de que siempre hay una estructura, ¿no?, detrás de las conversaciones del podcast y demás, pero es verdad que a mí me gusta fluir. No me gusta ceñirme escrupulosamente a lo que diga un guión, entonces, bueno, pues iremos fluyendo tú y yo en esta conversación con la curiosidad de ver, bueno, pues hacia dónde nos conduce. Pero para abrir ese espacio, te lanzo una primera cuestión. Hay un mantra que a mí me acompaña, la gente que me sigue lo conoce, que es que en la vida y en los cambios todo es difícil antes de ser fácil. Y por eso la primera pregunta que me gustaría hacerte es, oye, ¿qué es algo que hoy haces así con naturalidad, pero que hubo un momento de tu vida en el que te pareció, difícil, intimidante e incluso te pudo hacer dudar de, ¿lo lograré? ¿No lo lograré? ¿Qué fue eso? Muy buena pregunta para ser la primera. Ya Y me vamos encanta, a fondo, vamos a fondo. y me encanta además, Leandro, que me la hagas porque tengo claramente la respuesta. Y mi respuesta es correr. Una palanca que tengo de vida, una palanca que me acompaña cada día, porque salgo a correr cada día a primera hora de la mañana, normalmente con el amanecer. Yo soy de Sí, esas alondras que aprovecha esos primeros momentos del día y seguro que hablaremos de cómo gestionar también, ¿no?, esos buenos hábitos. sin duda. Y para mí correr ha sido transformador y es algo que creo que puede ayudar mucho a quienes nos escuchan. A mí se me acerca a muchas personas, oye, ¿cómo haces esto de correr? ¿Cómo coges el hábito? ¿Llegas a hacer maratones? Y yo empecé como muchos de los que nos están escuchando ahora, ¿no?, con una falsa creencia de que al final correr te quita energía y correr es todo lo contrario, correr te da energía. Qué Y bueno. yo de pequeña tenía pues suspensos en educación física, era más bien una niña gordita, más bien perezosa, y Wow. a través del hábito de correr, pues me he transformado y en esa adaptación que tú bien conoces, pues me he transformado en una MAPI activa, en una MAPI que además de correr aprovecha esos momentos de correr como momentos de reflexión, como momentos de estar consigo misma y que de alguna forma pues tiene un bienestar que le nutre esa carrera diaria y con la que pues disfruto, que en definitiva se trata de eso, ¿no?, de disfrutar con la actividad física, con el movimiento que cada uno hace y que todos sabemos que es especialmente bueno para nuestro bienestar. Así que sería correr. Como te decía Leandro, Qué bueno. empecé con esa teoría Kaizen, ¿no?, del 1%, de oye, hoy salgo y corro 5 minutos, mañana salgo y corro 7 y de esos 7 pues ando 5 y corro 2. Y así empecé corriendo 1%, 1%, 1%, que de forma exponencial pues me ha llevado a correr 3 maratones, ahora me estoy preparando Berlín en septiembre, que me Wow. lleva pues a hacer muchas medias maratones y que me llega todas las mañanas, me lleva a ponerme esas zapatillas y a que de forma pues automática lo haya integrado en mi estilo de vida y sea un Vida. hábito que espero me acompañe durante muchos, muchos años. Qué bueno, qué maravilla escucharte. Qué bueno. ¿Qué dirías que te bloqueaba dar el paso, arrancar, empezar a hacerlo y qué te permitió hacer saltar por los aires
ese bloqueo y arrancar. Todos tenemos falsas creencias de nosotros, sesgos, Sí, que de alguna forma nos han marcado cuando somos pequeños. En mi caso era el sesgo de que no era buena haciendo educación física, ¿no? Y el mundo de educación física es un mundo muy amplio, ¿no? Porque, oye, sí, pues hay a personas que se les puede dar bien correr, pero a otras pues la gimnasia rítmica, pero a otras personas nadar, ¿no? Entonces yo tenía un sesgo de que aquello del deporte en general a mí no se me daba bien. Y bueno, cuando vas madurando, dices, esto lo tengo que trabajar, ¿no? O sea, aquí hay algo que tengo que desbloquear en mi cabeza y quiero ponerme un reto. Y bueno, pues como tú bien dices en tu frase, ¿no? Todo es difícil antes de ser fácil y en este caso, pues fue romper ese miedo a el no ser capaz, ese miedo a sentir que de nuevo fracasas, que sentir que, oye, pues que no vas a integrar ese hábito en tu vida. Y bueno, pues con la acción, que es con el que normalmente se rompen todas esas creencias y todos esos sesgos, ¿no? Activándote a acción. hacerlo y a combatir ese sesgo, pues es como realmente he conseguido y en este caso utilizo el verbo ser, ¿no? Ser una persona que corre, ¿no? Porque no es que salga a correr, no es que haga carreras, es que realmente lo soy, ¿no? Me siento corredora. Y ese es probablemente el super kit de la cuestión, ¿no? Que lo integras en tu sentido de identidad, en quién soy yo. Es decir, correr es una consecuencia de la persona que tú eres, al final, Así ¿no? es. Está integrado en tu sentido de identidad. Qué bueno. Y Así eso es es, lo suelo que... decir que Uh, vivo varias vidas a la vez. Como bien decías, ¿no? Soy una persona que durante el día, ahora mismo estoy en mi despacho, sí. soy DIRCOM, directora de comunicación, de noche me considero periodista, creadora de contenidos, escritora, de primera hora de la mañana pues soy corredora, ¿no? Entonces, como suelo trasladar, vivo esas varias vidas a la vez y una de mis vidas es ser Sí. corredora. Wow. Oye, hubo un momento, hubo algún momento de tu vida en el que no te dio la vida. Sí, claramente sí. Sí, ¿no? Y eso es una historia que cuento en mi libro, Si te da la vida, que cuento como, bueno, Librazo, pues al librazo. final, bueno, Sí te da la vida. qué ilusión, Leandro, que lo tienes ahí. De hecho, Cuento como, sí. de hecho, cuando supe que lo publicaba plataforma y vi el título, dije, wow, qué pedazo me atrapó el título. Qué Dije, bien. es brutal, es buenísimo. Me atrapó, me atrapó, me Lo atrapó. tengo hasta Enhorabuena. registrado como marca, ¿no? Porque al final ese sí te da la vida ya es casi un moto o un claim, ¿no? Es que Y está registrado como marca. se escucha tanto el no me da la vida, no me da la vida, no me da Mm, la vida, se escucha tanto que el sí te da la vida me pareció genial, ¿eh? Súper enhorabuena. Pues es Y te en interrumpí que nos definitiva. estabas contando. No, una frase vacía que viene a ejemplificar esa sensación de agotamiento, ¿no? De que mis días tendrían que tener más horas, que la vida me pasa por encima, que no soy dueño de mi tiempo, Sí, que sobrevuelo la vida, ¿no? Como dice mucha gente. Y qué triste, ¿no? Y esto se ha estudiado mucho en Estados Unidos. sí, Ahí lo llaman time scarcity, time poverty, como pobreza de tiempo, ¿no? Que duro también, ¿no? Decir que al final eres pobre de tiempo. Antes éramos pobres en recursos, hace 100 años, ¿no? No había bienes materiales. Y hoy el gran mal y la gran pandemia de nuestra era es algo que nos falta y que antes sí teníamos, ¿no? A pesar de todo lo que hemos evolucionado como sociedad, qué curioso que aquello que se nos ha ido escurriendo de nuestras manos es ese tiempo, ¿no? Y a día de hoy, pues hemos interiorizado y normalizado que esa sensación de no tener suficiente tiempo para pues completar todas tus tareas, responsabilidades, actividades, es sí. algo normal. Cuando tú te vas a la época de nuestras abuelas,
y abuelos, y nuestros abuelas y abuelos tenían tiempo para hacer cosas, ¿no? Y iban a la plaza del pueblo a charlar y dedicaban una llamada, una conversación en su paseo. Trabajaban, por supuesto que trabajaban mucho, pero no tenían sensación de escasez de tiempo. Y a día de hoy, nada menos que 8 de cada 10 personas que nos están escuchando, pues tienen esa sensación. Esto lo estudia una psicóloga estadounidense, Ashley Williams, que es de las que Sí. más ha investigado en esto del time management, que se llama allí. Y bueno, pues como digo, es una gran pandemia que intento pelear contra ella, ponerla sobre la mesa como una gran tensión social y sobre todo pues proponer soluciones y un cambio de perspectiva y de mentalidad, ¿no? De ese no me da la vida, no tengo tiempo para hacer todo aquello que quiero, aún sí me da la vida, ¿no? Realmente sí tengo tiempo para hacer aquello que es importante. A veces sabes bien, Leandro, que con cambiar nuestro lenguaje Sí. cambias tu pensamiento y erradicar ese no me da la vida al final pasa por transformar y pasar de una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia. De A mí cuando abundancia. la gente me dice, oye, pero ¿y tú cómo tienes tiempo? Pues es que, pues, claro que tengo tiempo, es que tengo miles de semanas, miles de días, la edad media de una mujer son 84 años, pues imagínate si me quedan días de vida, ¿no? Eso es mucho tiempo. ¿Quién dice si eso es mucho o eso es poco? Y como digo, pues estoy intentando, ¿no? Trabajar y romper ese mito del no me da la vida y positivizarlo hacia un sí, te da la vida. Y te da la vida. Genial, la verdad que es genial, ¿eh? Es genial. Mm, Es genial y muy necesario en la sociedad actual encontrar la manera de transformar o evolucionar, ¿eh? La forma en la que nos relacionamos con el tiempo del que disponemos, ¿no? Con el mm. tiempo del que Además, disponemos. Leandro, yo lo digo mucho. Cuando la gente me dice, no tengo tiempo, digo, tiempo tienes. Otra cosa es que lo que te propongan no es tu prioridad. Tiempo tienes. Es decir, habría que cambiar esas frases, ¿no? Que utilizamos. Oye, pues es que no tengo tiempo de nada. No, no. Realmente estás teniendo tiempo para aquello que crees que es tu prioridad. Otra cosa es que no tengas claras tus prioridades y entonces Ujú, estés perdiendo tiempo. Eso es otra cosa, ¿no? Pero ujú. igual es que estás priorizando cosas que no deberías, ¿no? Y es esa reflexión también que hay que lanzar. Bueno, yo creo que además es que hay una dosis de valentía necesaria para zambullirse en identificar y reconocer lo que es prioritario y lo que no, porque eso implica, ¿ah?, decir que sí a algunas cosas y por lo tanto decir que no a otras. Y ahí empiezan a surgir ciertas incomodidades que por evitación, bueno, pues tendemos a tapar a veces como podemos y patada para adelante y bueno, hasta que eso empieza a hacer más aguas de las que podemos sostener. Sí, y ahí has dado en un punto grande de dolor y claro que tiene que ver con lo que yo llamo un gran ensanchador de tiempo, que es el uso de la asertividad, que para mí es el gran guardián del tiempo, que lo pones tú sobre la mesa y es que es fundamental poner límites, sentar barreras, asertividad al final, es decir, que no a lo demás, pero especialmente a ti mismo, porque tú eres el primero que tienes que renunciar a quedar bien, a agradar, ¿no? Que todo pasa por ahí, esos sís que en el fondo queremos que sean noes. Y todos los que nos escuchan, todos, absolutamente todos, tienen derecho a decir que no, o sea, no hace falta justificarse, no tienes que dar explicaciones, es un derecho asertivo fundamental el que no te apetezca hacer algo o el que no lo quieras hacer, ¿no? Y es que detrás de cada no, pues también hay un sí. Y para mí la asertividad no es solo un tema de gestionar tu tiempo, que al final es tu vida, también es un tema de autoestima. Está demostrado que las personas que son asertivas son personas que tienen una mayor autoestima, porque al final te estás priorizando, ¿no? Las personas con Sin baja duda. autoestima al final son aquellas que se dejan llevar un poco a la largura de los deseos de los demás, ¿no? Entonces, practiquemos la asertividad. Habilidad hiperestratégica, ¿eh? Yo la trabajo mucho en las habilidades de comunicación, en las organizaciones, en los managers y demás, algunos porque se pasan de frenada y se van hacia el lado de la imposición y un poquito más agresiva y otros porque y otras
negativas porque al final se quedan en ese terreno de inhibición que luego cualquiera de los dos extremos le pasa partido a uno, pasa factura a sus relaciones, pasa factura a su sensación de satisfacción vital, a sus niveles de estrés, de bienestar, autoestima, como mencionas, Sí, pero es un desafío relevante el tema de encontrar ese punto intermedio. Yo a mis hijas les doy bastante la vara con eso y les digo, chicas, una de las habilidades más importantes que es necesario practicar en la vida es el poder decir que no, porque decir que no a algo o a alguien es decir que sí, decirte que sí a ti, decir que sí a otras cosas que son importantes para ti. Y además, en muchas ocasiones, no es que estemos rechazando a la persona cuando estamos diciendo que no, estamos rechazando una propuesta, estamos rechazando un planteamiento, estamos rechazando una petición, no necesariamente a la persona, ni muchísimo menos, a la persona con respeto a la petición, si no nos encaja, con la firmeza y la empatía suficiente. Ojo, sí, la empatía suficiente para hacerlo con respeto y la firmeza suficiente para poder mantener ese límite cuando necesitas mantenerlo. Por eso siempre les digo también que a veces los demás tienen derecho a que les des prioridad y otras veces tú tienes derecho a darte prioridad a ti mismo y a ti mismo. Y hay que jugar con esa balanza, ¿no? y es que a veces no somos conscientes de las renuncias que supone decir esos síes y de esos embargos que hacemos de nuestro tiempo. Yo los llamo los embargos de tiempo futuro, ¿no? Que igual que hipotecamos nuestra casa, pues hipotecamos nuestro tiempo. Y claro, si al final trabajásemos esos síes por oposición, ¿no? De, oye, si digo sí a esto, ¿a qué estoy diciendo no? ¿Y qué pasa? Que en gestión del tiempo, también de nuevo está estudiado, porque yo soy un ratón de biblioteca y bueno, pues al final yo cuento todo aquello que he absorbido, ¿no? Ya No, soporto. no tengo conocimientos de psicología, de psiquiatría, de temas que, bueno, pues hay verdaderos especialistas, sobre todo, como digo, en Estados Unidos, pero sí que es Sí. cierto que me he podido leer más de 100 libros de todo esto y he absorbido todo ese contenido para luego poder trasladarlo. Y es que está estudiado que al final tenemos un sesgo tremendamente optimista a la hora de gestionar nuestro tiempo. Pensamos que es ilimitado. Entonces no nos damos cuenta que en el fondo, pues, aunque no lo parezca, estamos haciendo renuncias. Y cuando Sí. decidimos dedicar nuestro tiempo a cosas que en el fondo pues no nos construyen, no van acorde a nuestros valores, no nos generan satisfacción, pues estamos ocupando un tiempo que podríamos dedicar a otra cosa. Y parte de ahí, no parte de ese realismo, de entender cuáles son las reglas de nuestro juego en gestión del tiempo, cuál es nuestro tablero, cuál es nuestro margen temporal. Te hablaba de esas 4.000 semanas que vivimos de media de vida, 70.000 días en total, pues decir, oye, pues si tengo todos estos días, ¿a qué los voy a dedicar? ¿No? Es de alguna forma autorresponsabilizarse la gestión de nuestro tiempo, que como digo es nuestra vida, igual que cuando nos ponemos a dieta, decimos, pues oye, ¿qué vamos a comer? Pues en gestión de tiempo igual, ¿no? O sea, ¿qué voy a dedicar mi vida? Es que no hay, me parece, ¿no? Nada más importante que entender a qué estamos dedicando nuestras horas, nuestras conversaciones, nuestros encuentros, nuestro trabajo, nuestras relaciones y en qué las empleamos. Ahora que mencionas lo de las conversaciones, cuando escribiste este libro, ¿qué conversación estabas teniendo contigo misma que te llevó a escribirlo? Mi conversación fue un reto Ajá. personal, fue algo que desde muy pequeña estaba en mí, que era igual que te digo el ser corredora, yo quería ser escritora y quería vivir esa vida también, quería vivir esa vida también. Y Ajá. nace de ahí, nace de ese propósito, de muy pequeña escribía diarios, siempre me ha gustado mucho leer, por eso he hecho periodismo también, ¿no? O sea, al final mi mundo es el mundo de las letras, de las ideas, es el mundo más intangible donde trabajo y sigo trabajando, en el mundo de la comunicación. Y Sí. tenía muchas ganas de abordar y de enfrentarme a ese reto, ¿no? Quería, como tú dices, morirme en paz, pero con un libro, ¿no? Por un libro. Y, y ¿Qué bueno, después, momento?
qué momento ese de recibir, ¿verdad? De recibir el libro, ¿eh? Y poder tocarlo, mirarlo, olerlo, la sensación de satisfacción y de Sí, un propósito relevante cumplido es grande. sí, nunca hay una segunda vez que alguien recibirá su primer libro, ¿no? Y verá su primer libro. Yo, de hecho, invité a mi madre, estaba mi marido, a abrir la caja de libros cuando me los mandó plataforma. Sí, sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, em, sí que me gustaría también que nuestra audiencia conociera un poquito de tu relación, ¿no? Con la inteligencia adaptativa, que al final yo la defino como la capacidad de cambiar, crecer y lograr resultados en un entorno vertiginoso, incierto, desafiante y de aprendizaje permanente, o sea, en la vida, manteniendo la salud, la motivación y el equilibrio interno a lo largo del camino, porque si no se hace insostenible, se hace insostenible. Y la inteligencia adaptativa se sostiene sobre 6 grandes pilares actitudinales, y yo, como también soy ratón de biblioteca como tú y siempre me ha gustado leer mucho, pues lo que nos cuenta la ciencia de esas actitudes, ¿vale? De esas actitudes. Por cierto, en la última de las actitudes, que es la actitud de innovación, aparecen Jesús y Marián, del senador de Amós, que son muy buenos amigos, Muy buenos contando un conocidos poco también. de su experiencia con relación a lo que es el mundo qué es eso de innovar, ¿no? ¿Qué es eso de innovar? Pero bueno, más allá de eso. Las actitudes de la inteligencia adaptativa son la actitud de autocuidado, la actitud de aprendizaje, la actitud de desafío, la actitud de colaboración, la actitud de resiliencia y la actitud de innovación. Y esas actitudes y lo que nos dice la ciencia acerca de por qué son relevantes, ¿eh? Para gestionar mejor los cambios y el estrés que por defecto generan los cambios. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cuáles son las herramientas con mayor evidencia científica para ayudarnos a desarrollar esas actitudes y esas capacidades? Pues a nuestros invitados al podcast siempre nos gusta curiosear algo sobre su inteligencia adaptativa, ¿no? Entonces, si exploráramos la primera de las actitudes, que es la actitud de autocuidado, ¿eh? Porque sin energía es muy difícil poder afrontar los cambios que aparecen en el camino, bien porque nos aparecen aunque no queramos, o bien porque nosotros queramos iniciarlo. Pero cuando hablamos de la actitud de autocuidado, Mapi, ¿cómo sabes tú que te estás alejando de la vida que quieres vivir y que te estás alejando del autocuidado? ¿Cuáles son las señales que a ti te indican que, ups, estoy tocando guardarraíl y tengo que reorientarme? Yo suelo hablar, Leandro, de las 5 pilas de mi energía, que son las mías, ¿no? Y bueno, pues Sí, son las que a mí me funcionan. sí, 2 son más intelectuales, que lo hemos hablado, la lectura y la escritura. sí, 3 tiene que ver con dormir, con el sueño. La segunda tiene que ver con el movimiento, el deporte, ¿no? Esto que hablamos de correr. Y la sí. tercera tiene que ver con la alimentación. Entonces, yo suelo hacer revisión de cómo van esas 5 pilas, ¿no? Y cómo las llevo. Ah, qué bueno. Entonces, para mí son un poco los pilotos, ¿no? Si veo, por ejemplo, que estoy durmiendo poco, pues se enciende el piloto, ¿no? Como el piloto de la gasolina de los coches. Si veo que estoy dejando de hacer deporte, pues por ejemplo esta semana hay 2 días Sí. que no he podido salir a correr, ¿no? Pues ya tengo un poquito ese piloto encendido, ¿no? De, oye, aquí hay red flag, ¿no? Algo está pasando, bandera roja. Si ¿En, veo en que qué como mal, en qué lo notas? Por ejemplo, la actividad física, que yo hago mucho deporte también, y cuando a lo mejor hay alguna semana que tengo muchos viajes y que en el mejor de los casos he podido caminar,
un rato, pero tampoco he podido hacer más esa semana. Yo lo noto un montón, lo noto un montón. Cuando no puedes respetar tus hábitos de Mm. actividad física, ¿en qué lo notas? ¿Qué te pasa? Yo noto sobre todo claridad mental. Para mí el deporte me ayuda a enfocarme desde un punto de vista de dónde pongo mis energías. Hay personas que corren y, oye, pues intentan hacer algo de mindfulness, ¿no? O disfrutar del paseo. Yo lo utilizo un poco para estructurar mi cabeza, un poco para recolocarme, ¿no? Recalibrarme y recalibrar ese timón. Entonces, como suelo salir a correr por las mañanas, es como la forma que tengo de organizar mi día, estructurar la jornada, pensar, oye, pues el objetivo que tengo que conseguir es eso. Es como mi proceso mental que tengo por la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Que si eso no ocurre, pues al final el día empieza de alguna forma menos organizado, bueno, con cierta complejidad Sí, que no tiene esa estructura que normalmente tengo cuando salgo a correr a primera hora. Entonces, para mí un factor que se evidencia es esa claridad mental y luego que, como decía, ¿no? Para mí correr me da energía, no me cansa. claro, Entonces claro. me noto más cansada y me noto con menos energía cuando no salgo a correr. De hecho, hay veces que la Sí, gente me lo pregunta cuando tengo cenas, por ejemplo, hoy tengo una cena, ¿no? Y es una cena que se va a alargar previsiblemente hasta tarde. Y, sí, y claro, las personas pueden pensar, oye, pues al día siguiente es normal que no se levante a correr, ¿no? Pues son precisamente esos días en los que para mí es más importante levantarme a correr, ¿no? Porque es lo que me reequilibra y de nuevo me da más energía cuando a lo mejor la noche anterior pues me ha acostado más tarde o a lo mejor he bebido algo más de vino, ¿no? Entonces, de alguna forma, como digo, me ayuda a reequilibrar y a rebalancear. Así que serían un poco esas dos evidencias, la claridad mental y la falta de energía, ¿no? Que me siento menos activa. qué bueno, qué bueno. Mm. Seguro que muchas de las personas que nos están escuchando se sienten reconocidas en lo que cuentas, porque yo siento también cuando no puedo practicar suficiente ejercicio físico, noto que mi irritabilidad sube, mi concentración tiene menos calidad, el orden, como decías antes, la estructura un poco del día está más difusa, hay un poquito más de caos. Entonces, para mí es como es un ancla. Además de darme energía y de sentirme con vigor, también me ayuda a organizar en ese sentido. Y con relación a la actitud de aprendizaje, que es la Ujú. segunda actitud de la inteligencia adaptativa, tengo curiosidad por saber, oye, ¿qué idea sobre el tiempo has tenido que Mm. desaprender Esto es del interesante. de lo que te llevaba Esto es interesante porque ahora? es bueno, uno de los capítulos fundamentales del libro que tiene que ver cuando toque fondo Sí, por estrés. Yo, en mi caso, como explico, la escasez de tiempo, que es esta pandemia de la que hablo, en la que estamos sumergidos 8 de cada 10 personas, porque yo no salgo de ella, también de vez en cuando pues caigo en esa trampa. Yo caí bueno, pues en una forma de externalizar esa escasez de tiempo a través de la falta de memoria. A mí me afectó, la escasez de tiempo tiene, bueno, pues muchas aristas, ¿no? Hay gente que pues le duele el estómago, que tiene insomnio, que tiene estrés, ansiedad, más allá de que viva vida sin sentido y vaya como un zombie por la vida, ¿no? Pero en mi caso me afectó a la memoria, entonces empecé a tener ciertas lagunas hasta que, bueno, me llegaron a incluso a diagnosticar un TDA porque de wow, alguna forma no encontrábamos qué es lo que a mí me pasaba, ¿no? Porque de repente no me acordaba el nombre de mi portero, ¿no? O estaba en una reunión, iba a intervenir y se me olvidaba lo que tenía que decir, ¿no? Cosas como muy evidentes que ya fueron pues esos pilotos que se me encendieron, me hicieron resonancias, todo tipo de pruebas, ¿no? Y no dábamos
con lo que me pasaba, y lo que realmente pues me pasaba es que mi problema no era un problema fisiológico, era un problema psíquico, y era un problema con la que viven muchas personas en esta sociedad, que es la cronopatía. Cronos, tiempo, patía, enfermedad, es la Sí, enfermedad del tiempo, y es esa sensación de no tener pues esas horas, esos minutos para hacer todo aquello que tú quieres. Y vives un poco como el conejo de Alicia, ¿no? Siempre corriendo, pero nunca nada pues te satisface, nunca nada es suficiente, ¿no? Por mucho que haces. Yo en aquel momento pues era muy joven, directiva de una compañía, sí. trabajaba hasta altas horas de la noche, me levantaba muy pronto, salía a correr, hacía Bikram yoga, estaba generando muchísimo contenido porque me encanta el mundo de las redes sociales, o sea, tenía una vida muy intensa, ¿no? Y sin embargo, pues aquello no me terminaba de convencer, ¿no? No era feliz con ese ritmo frenético en el que vivía. Y es aquí donde, bueno, tuve que aprender que para acelerar hay veces hay que frenar, como yo suelo decir, ¿no? Al final la lentitud da mucha precisión, y la precisión te da luego la rapidez. Y este sesgo, ¿no? Y esta cosa de repente decir, oye, pero tengo que parar para luego ir más rápido, ¿no? Para mí era un contrasentido, ¿no? Qué Eso que interesante. ahora dicen tanto de tomarte el tiempo de descansar, de buscar aburrirte, estas cosas, ¿no? Que yo era incapaz, por ejemplo, de sentarme en un sofá a ver la tele, porque yo tenía una necesidad de producir, de ejecutar, de conocer, de aprender, ¿no? Y es verdad que siempre he sido una eterna aprendiz y sigo siéndolo, pero claro, tuve que aprender a que a veces pues para acelerar tienes que parar, y quizá ese es pues mi gran aprendizaje. Wow. Gracias por compartirlo. Ujú. Gracias por compartirlo. Sí, además resueno con parte de lo que cuentas y de tu experiencia, porque para mí hubo un gran stop que me hizo parar, reflexionar, darme cuenta de que por ahí así no era a esa velocidad, con esa... Porque a los 25 años, cuando trabajaba como responsable de gestión de personas en el grupo Inditex, por cuestiones que tenían que ver con mi propio miedo al fracaso y la presión que eso me generaba internamente para lograr conseguir, y nada era suficiente tampoco para ser valioso a los ojos de los demás, pues sufrí una crisis de ansiedad que me tumbó y me hizo cuestionarme qué estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo, para qué lo estaba haciendo, para quién lo estaba haciendo, y desde ahí reconducir el enfoque, el camino, la manera de avanzar y de buscar la excelencia, sí, profesional y personal, hacer lo mejor que pueda con lo que tengo de forma sostenible, emocionalmente sostenible. Y bueno, pues aprendizajes que hacen la diferencia en la vida, ¿no? Aprendizajes que hacen la diferencia. Sí, qué gran distinción. La perfección versus la excelencia, ¿no? Porque y al final, ¿qué es la excelencia para cada uno? ¿Qué es la perfección para cada uno? Mm. Suelo hablar de ponerse el rasero del notable alto, ¿no? Yo cuando hago las cosas ya digo, oye, esto está de notable alto, bien, pues es ok, ¿no? Para Mm. mí es ok. He llegado al notable alto, ¿no? No quiero sacar un 12, me quedo con el notable. Mm. Y fíjate qué renuncia, qué gran renuncia para personas que somos perfeccionistas. Sí, a mí la coletilla de suficientemente bueno, me gusta mucho. Fantástico. Es suficientemente bueno. Vale, pues ya está. Seguimos. Qué bueno. Y a ver esta pregunta que tengo aquí en la punta de la lengua con Ujú. respecto a la actitud de desafío, ¿no? Ajá. Que es
¿Cuál ha sido el no? Hemos hablado de poner límites, de decir que no, la importancia de cuando dices que no a lo que le estás diciendo que sí. ¿Cuál ha sido el no más desafiante, difícil de tu vida? Que nos puedas contar. Claro, desde un punto de vista emocional, porque me voy a la parte más quizá personal, creo que tiene que ver con las parejas con las que he estado. Ujú. El realmente sentir que una pareja puede ser un buen acompañante en el corto plazo, pero que para el medio largo, pues no te va a acompañar tanto, ¿no? Y que no va a ser ese acompañante con el que quieres pasar el resto de tu vida. Y esas renuncias que he tenido que hacer me ha llevado a que, pues hasta que no tenía 36, 37, 38 años, no encontré esa persona que es mi marido actual, Abraham Martín, Qué que bueno. sin duda pues va a ser el que me acompañe el resto de mi vida. Entonces, hasta llegar a ese momento, ha habido diferentes noes que han Mm. sido duros, pero que han sido los correctos. Entonces, yo te diría que ese sería los desafíos que he vivido y quizá las renuncias más importantes que he tenido que hacer en mi vida. Hay Mm. una persona, un gran directivo en Estados Unidos, que el otro día veía un vídeo suyo, Sí. que decía que le preguntaba a una periodista, pues no sé si era un Warren Buffett, uno de estos, ¿no? Oye, ¿y cuál es la decisión más importante que has tomado tú en tu vida, ¿no? ¿Y cuál crees que es la decisión más importante que las personas tienen que tomar? Y él dijo, la persona con la que te casas. Y creo firmemente en eso, creo firmemente en eso, que para mí no se me ocurre, no tengo hijos, entonces la decisión de tener hijos, esa no la he tenido que tomar, ¿no? Pero Ajá. las decisiones que he tenido que tomar, el elegir la persona con la que quieres estar el resto de tu vida, me parece que es la más importante. Esta pregunta se la hacían desde un punto de vista de negocios, ¿eh? O sea, Sí, sí, sí. él hablaba desde un punto de vista de negocios, la persona que te acompaña en tu negocio, en tu casa, es la decisión más importante que tomas. ¿Quién es ese acompañante que está en tu casa cuando llegas? ¿Eh? Qué bueno. Pero yo la extrapolo a todo, ¿no? Como profesional, como persona, me parece que es la gran decisión que he tomado en mi vida el estar con la persona con la que estoy. Te prometo que desconocía esto que contabas, ¿no? De la respuesta del directivo y tal, pero cuando lo estabas contando, antes de desvelar cuál era la decisión más importante, lo primero que me ha venido a la cabeza, te prometo que ha sido la decisión de la persona con la que te casas. Ha sido, ha sido flipante. Estás Porque me, alineado entonces con los grandes magnates de Estados Unidos. porque me parece que esa decisión, bueno, yo le debo tanto tanto de la persona que soy hoy, es gracias a la persona que me acompaña en la vida y que la comparte conmigo desde hace ya, pues va a hacer 27 años, va a hacer Qué que, bonito. que nos casamos, ¿no? Esa es una historieta, porque nos casamos cuando llevábamos, bueno, decidimos que nos íbamos a casar cuando llevábamos 2 meses y medio juntos y no teníamos trabajo todavía ni nada. Pero Qué bueno, bonito. esa es otra, Se da esa para un es, libro, seguro. es un temazo, pero yo estoy tan agradecido, creo que ella ha contribuido tanto, tanto, tanto a, a todas las decisiones que he ido tomando en la vida y ha sido una fuente de apoyo tan inmensa que, y a todos los niveles, a nivel personal y a nivel profesional, ¿eh? Sí, sí. Una decisión muy importante. Qué guay, Qué qué guay, bueno. qué guay. Y hablando de la MAPI de hoy, ¿eh? Entonces, digamos que antes había cosas a lo mejor que llenaban tu agenda, que nos
antes algo mencionabas, ¿no? Al respecto, pero que no acaban de llenar tu vida. Y a día de hoy, ¿eh? ¿Qué cosas llenan tu vida? Aunque a lo mejor, ¿eh? No necesariamente llenen tanto tu agenda, pero te cargan, Ujú. te llenan de vida, que dices, esto es un motor para mí Mm. fundamental, ¿no? En mi caso normalmente va alineado. Lo que está en mi agenda es lo que llena mi vida. Ujú. Tengo la suerte de que el trabajo también me llena, ¿no? Porque es verdad Sí. que cuando haces sobre todo temas de gestión del tiempo, coloreas, por ejemplo, pues el tiempo azul, que es el tiempo feliz, ¿no? Y el tiempo rojo, el infeliz. No hay mucha gente que colorea en rojo el tiempo que trabaja. No es mi caso y es un tiempo que disfruto enormemente, con Ujú. lo cual tengo esa suerte y para mí sobre todo lo que tiene que ver con estar rodeada de los míos, ¿no? Del compartir. Al final, como bien sabes, Leandro, da igual el estudio que mires, el informe, que todos te dicen lo mismo, que al final cuando uno llega a la vejez y le dicen, oye, ¿de qué te acuerdas, no? ¿De qué te arrepientes? Eso yo, pues, haber estado con los míos o me arrepiento de no haber estado con los míos. Pues todo lo que tenga que ver con relaciones sociales, para mí es especialmente lo que me llena, como digo, ¿no? Ujú. Pues con mi marido, con mi familia, con mis amigos. Y luego hay otra parte importante que a mí me llena, que es todo lo que tiene que ver con la introspección y el aprendizaje. Parte de mi propósito es aprender, soy comunicadora y de alguna forma, bueno, siento que mi propósito es absorber, conocer, descubrir cosas para luego trasladarlo pues a través de todos mis canales, bien sea el podcast de Mapi Hermida, bien sea mis redes sociales, libros, pues Sí. divulgación, charlas y ese aprendizaje a mí es lo que realmente me mueve y me da un propósito, ¿no? De vida. Así que todo lo que tiene que ver con ese aprendizaje continuo me encanta, ¿no? Y no quiere decir que sea apuntarme a academias o un máster, ¿no? Ahora mismo contigo pues estoy aprendiendo muchísimo. Entonces, sacar estos momentos en el día para descubrir personas nuevas, formas de mantener una conversación, de hacer un podcast, Ujú. conocer más sobre estas 6 dimensiones de la inteligencia adaptativa, pues para mí ya es un tiempo de valor. Mm. Qué bueno, qué bueno. Pues em, hablando de las actitudes de la inteligencia adaptativa, la actitud de resiliencia, que es otra fundamental, porque si uno está vivo, está garantizado que le van a pasar cosas, ¿no? Y dentro de esas cosas que le pasen, pues algunas van a ser maravillosas y otras van a ser difíciles y duras, ¿no? Ya nos has compartido esa situación desafiante, ¿no? Que viviste con el tema del impacto sobre tu memoria y demás, y cómo eso te llevó a reorganizar y reorientar la manera de gestionar y de relacionarte con tu tiempo y con tu vida. ¿No? Y entonces nos queda la actitud de innovación, ¿no? La actitud de innovación. Y respecto a la actitud de innovación, a mí la pregunta que me apetece mucho hacerte tiene que ver con las normas sociales sobre el éxito. ¿No? Em, ¿Qué norma social sobre el éxito crees que deberíamos cuestionar en base a tu experiencia personal y todo lo que tú has ido viendo en tu vida a tu alrededor? ¿Qué norma social deberíamos cuestionar con respecto al éxito? ¿Qué norma social, qué creencia que deberíamos cuestionar? Qué interesante. Pues mira, yo creo que se me ocurren varias, ¿eh? Ah, pues dale, dale. Pero no, te voy a decir una. Y es una norma social es que el trabajo nos dignifica, es Ujú. decir, esos trabajólicos, que este término se lo escuché a un psicólogo, cómo hay realmente un sesgo que tiene que ver con cuanto más trabajo, más dinero ganaré. Y más
horas no te garantizan más ingresos, de hecho, normalmente suelen generar rendimientos decrecientes en tu presupuesto. Eh, Cómo al final eh, hay una fotogenia que tiene que ver con el exteriorizar que se trabaja mucho y que eso es igual a ser exitoso desde un punto de vista de vida. Para mí, el éxito es que tú ahora, Leandro, te vayas a buscar a tus hijas, no sé qué edad tienen, pero si las puedes ir a buscar al colegio o no. El éxito es que cierres el ordenador y no tengas que responder los 30 emails que te quedan. El éxito es que pues yo ahora pues pueda quedar con una amiga después de trabajar, y para mí pues el éxito no es estar hasta altas horas en la oficina ni ponerse un disfraz de que pues al final eres altamente productivo. Romper ese sesgo me parece fundamental en el mundo en el que estamos. Yo al Sí, final formo parte del comité de dirección de una gran compañía. No dejamos de ser modelos y role models para muchas personas. sí. Y, y justo, fíjate, hoy tenía un workshop con el equipo y, Mm, y cuestionábamos y les cuestionaba el que de alguna forma eh, la ejecución no es solo síntoma de trabajar más, a veces es síntoma de que no estás haciendo bien tu trabajo, ¿no? Y si alguien al final está ejecutando en exceso es porque a lo mejor no está ejecutando lo necesario, no está dedicando tiempo a lo que es realmente estratégico, y hay algo que no estás gestionando bien desde un punto de vista de tu estrategia como profesional y como ese delivery, esa entrega que tienes que hacer en tu trabajo. Entonces, bueno, creo que ese sesgo y ese mito de que trabajar más nos hará más exitosos, hay que romperlo. Cuanto más trabajas, pues posiblemente no ganes más dinero, sino lo contrario, ¿no? mm. Sí, mira, precisamente en el capítulo con Jordi, Alemania había surgido también en la conversación que yo creo que había sido en el de Jordi, luego lo había sido en otro, pero había surgido como la experiencia a veces en nuestra carrera profesional, al menos yo hablo de la mía, ¿no? En este caso, que ha habido una relación directa entre cuando he ganado más dinero, eh, ha coincidido con haciendo una revisión así en retrospectiva. Ha sido cuando he disfrutado menos del trabajo. Y sin Fíjate. embargo, ha sido cuando he ganado más dinero. Y a veces, efectivamente, para mí un exitazo hoy cuando acabemos, ¿eh? Y cuando cerremos el episodio y demás, me voy a ir a la playa, aquí como yo vivo en Mira, la costa, pues me voy a ir a la playa con 17 amigos más, ¿no? wow. A jugar al fútbol en la playa con el diazo que tenemos ahora, y a disfrutar un ratito dando patadas a un balón. Sí, es dar patadas a un balón, sí, pero no sabes tú cómo lo voy a disfrutar. Y eso, Bueno, eso es un exitazo. Lo cual no quiere ese decir, es el éxito. lo cual no quiere decir El que también éxito. haya momentos y haya veces en la vida donde pues es necesario hacer un esfuerzo, ¿no? Vale, bien, está bien, y la vida es así, ¿no? Y yo creo que Sí, pero esas frases manidas de estoy a tope, tengo la agenda a reventar, no tengo ni un minuto para ti, realmente no te está dando una buena imagen, ¿no? Nos han inculcado una cultura del esfuerzo, fíjate, ¿no? Yo que llevo desde los 18 años trabajando con becas, que llegué a esa cronopatía precisamente porque vi trabajar mucho a mi madre en casa, tuvo que criar 5 hijos, yo era la pequeña, y a mí mi madre me inculcó eso, ¿no? La cultura del esfuerzo y de, oye, pues que al final eh, hay que ser productivo, ¿no? Y estar ocupado. Y es que al final esa cultura del esfuerzo en la que hemos vivido, trabajar más horas, salir más tarde, enviar más informes, no nos hace mejores, ¿no? Trabajar en exceso no es síntoma de éxito social. La abundancia eh, de dinero y la escasez de tiempo
no se deben percibir como factores de éxito, ¿no? Porque no somos lo que hacemos, o no solo somos lo que hacemos, ¿no? También somos los que disfrutamos, ¿no? Jugando ese partido de fútbol o yo, pues luego tomándolo con una amiga, ¿no? Hay que poner muchas red flags a esa gran frase, ¿no? De que hay una gran diferencia entre ser productivo y sentirse ocupado. Y es verdad, ¿no? A veces no tiene que ver, a veces somos mucho más productivos estando menos ocupados. Y en 3 semanas, en 3 semanas, 4 semanas. Sí, 4 semanas. Me voy a algo que hago de vez en cuando y que me hace muchísimo bien, ¿eh? Y es una semana en la que no voy a facturar nada económicamente hablando, voy a facturar mucho en autocuidado, porque me voy una semana a un retiro de meditación y silencio, que cuando se lo digo a la gente, una semana entera, ¡Qué maravilla! estás con gente, estás en silencio, muchas horas de meditación, muchas horas de compartir desayuno, comida, cena, paseos en silencio. ¡Qué Y maravilla! poco a poco, durante una semana, vas entrando en un espacio de intimidad contigo maravilloso. Y en un espacio que es fantástico, de intimidad con los demás en silencio, que es una delicia. Y luego el regusto que te queda desde el que te relacionas con lo siguiente que viene, que son las vacaciones familiares, ¿no? A mí por lo menos me permite vivirlas con mucha más presencia, vivirlas con mucha más atención, vivirlas con mucho más disfrute. Y luego entrar cuando ya llega la actividad profesional, entrar en la actividad profesional con más claridad, con más foco, con mejor energía, con la mochila ligera, ligera, ¿no? Y bueno, pues, y Eso es además, éxito. eso es Eso éxito para es mí. éxito. Eso es Eso, éxito. eso es éxito. Y este año además tengo la suerte de que me van a acompañar, ¿eh? Dos personas que son amigos ya, porque son de un cliente con el que trabajo hace muchos años, que son el CEO y uno de los directivos, que se vienen conmigo al retiro y van a hacer el retiro también. Qué maravilla. Pues, Leandro, me lo pasarás porque me interesa. Sí, sí, pues te lo paso porque merece la pena la experiencia. Merece la pena. Y hablando precisamente de esto, para ir concluyendo, bueno, pues hay muchas personas de las que nos escucharán que seguramente, pues porque te sigan a ti, me sigan a mí o han caído aquí, ¿no? Como nosotros nos relacionamos al final con el ámbito empresarial y demás, en muchos aspectos, pues nos escuchan muchas personas que lideran, gestionan, tienen responsabilidades, ¿no?, en las organizaciones. Y para ellos y para ellas me gustaría lanzarte una pregunta, a ver cuál es tu mirada. Ujú. Con respecto a ¿en qué se nota para ti que una líder o un líder confunde estar ocupado o ocupada con estar aportando valor? ¿En qué se nota? ¿En qué se nota? Que un líder o una líder está confundiendo estar ocupado o ocupada con estar aportando valor. Que a lo mejor algo ya lo hemos mencionado antes, ¿no? Pero Sí. Bueno, yo tengo la experiencia de que los grandes líderes a los que admiro, con los que he trabajado, que he tenido mucha suerte en las compañías en las que he estado, de trabajar con verdaderos modelos de gestión y de liderazgo, em, normalmente suelen ser personas que tienen tiempo y sí. que además viven con paz y con sosiego. Yo creo que un síntoma de personas que en el fondo están confundiendo esa productividad con esa ocupación tiene que ver con personas que van sin el freno de mano puesto, ¿no? Y que van un poquito como pollos sin cabeza. Y quizá Mm, para mí la velocidad de nuevo confunde un poco, ¿no? Y creo que podría ser un
un síntoma. Personas que van muy rápido, que de alguna forma no se toman el tiempo de reflexionar, de parar, de dedicarle al equipo, de hablar, de compartir esas conversaciones informales, pues suelen ser personas que están confundiendo ambas cosas. Interesante. Ahora escuchándote me venía al recuerdo por algunos managers que conozco que para mí un indicador es cuando el líder o la líder de repente es capaz de parar, cuestionarse y ayudar a los demás a cuestionar el para qué hacer eso que con tanta premura, urgencia y ansiedad parece que es imprescindible hacer. ¿Para qué? Parar y decir, un momento, esto muy bien, ¿para qué? Y ese para qué, ¿cómo se relaciona con lo importante que hemos decidido, que es donde tenemos que poner el foco? Y de repente ahí mi experiencia me dice que hay cosas que se empiezan a caer porque la sensación, le escuché el otro día al CEO de un cliente en un workshop en el que estábamos, que le decía al equipo, la urgencia, la sensación de urgencia, ¿eh? Es la que constantemente nos desorganiza y nos desenfoca, constantemente. Y es la excusa perfecta que utilizamos para saltarnos todos los procesos, acuerdos y decisiones que hemos tomado previamente acerca de cómo queremos hacer las cosas. Y bueno, pues a lo mejor va por ahí la cosa. Así es, Va por así ahí. es. Qué bueno. Y para ir cerrando, dentro de la inteligencia adaptativa hay un término que acuñé después de un viaje a Silicon Valley hace algunos años, donde descubrí pues, que había inversores de startups que una cosa que miraban era lo que llamaban el cociente de adaptabilidad. Y es que ellos medían de alguna manera cómo de adaptables consideraban que eran los promotores de esa startup, el equipo directivo, los fundadores, ¿no? Porque estaban seguros los inversores, estaban seguros que el mercado iba a cambiar, el producto o el servicio tenía que iterar, ¿no? Y que lo que hoy era, pues mañana iba a tener que ser de otra manera u otra cosa para poder avanzar y tener éxito en el mercado. Entonces, si no identificaban suficiente cociente de adaptabilidad, pues dejaban pasar la oportunidad en muchos casos. Entonces, ese cociente de adaptabilidad que yo lo hice mío, asociándolo a la inteligencia adaptativa, pues surge al final de evaluar cómo estamos en las distintas actitudes a nivel personal, colectivo. Y no te voy a invitar a que te puntúes, porque ya te digo yo que escuchándote das un cociente de adaptabilidad de alto nivel, suficiente, como decíamos Qué antes, honor. suficientemente bueno, De notable alto, ¿no? Pues me parece fenomenal. de notable alto. Lo que sí que me gustaría preguntarte es, oye, de las 6 actitudes que son autocuidado, aprendizaje, desafío, actitud de colaboración, de resiliencia y de innovación, ¿cuál ha sido la que te ha costado a lo mejor un poco más desarrollar? ¿Y cómo conseguiste superar esa dificultad o desafío para desarrollarla? ¿Cuál dirías que ha sido un poco más desafiante? Sí, quizá el autocuidado, ¿no? Al Sí. final, priorizar a otros en lugar de priorizarse a sí mismo, y es importante lo que se trabaja en esa actitud, ¿no? Que tiene que ver con la gestión de la energía y, bueno, pues con esas pilas de las que te hablaba, de dedicar tiempo, por ejemplo, a dormir, que es mi gran caballo de batalla. Yo no me pongo el despertador para levantarme, me lo pongo para acostarme, Qué bueno. porque, bueno, pues me cuesta respetar esas horas de sueño, así que es quizá ese bueno, el reto que tengo bueno, y en lo que estoy trabajando. Qué bueno. Y para cerrar entonces,
Imagina que dentro de 20 años vuelves a escuchar esta conversación. Ujú. ¿Qué tendría que haber sucedido en tu vida a lo largo de los próximos 20 años para sentir que aprovechaste bien tu tiempo en esos 20 años de vida? Creo que voy por buen camino, no voy mal encaminada. Bueno, a día de hoy dicen que un 40% de nuestra vida son hábitos. Yo creo que esos hábitos los tengo bien anclados, bien incorporados. Y te hablaba de correr, de la lectura, de escribir, del aprendizaje. O sea, yo creo que ya eso forma parte de mi vida y eso va a seguir ocurriendo en los próximos 20 años. Así que para mí, bueno, yo espero que sea continuista. No necesito que ocurran cosas excepcionales. Creo que tengo una hoja de ruta marcada, clara y bueno, pues desafiaremos los retos que vengan, que serán muchos. Navegaremos con toda la incertidumbre de estos entornos van y bucas que conoces y siempre con ilusión y con resiliencia por lo que tenga que venir. Pero a día de hoy yo estoy satisfecha con lo que Qué tengo bueno. y con cómo he construido este estilo de vida. Enhorabuena, enhorabuena. Mm. Pues para todas las personas que nos escuchan, ¿eh? Y que alguna vez en su vida, que igual no les ha pasado, igual no, pero que alguna vez, yo qué sé, pues hayan dicho así como, es que no me da la vida, o que Ya a no lo se mejor, va a decir más. claro, pero que hayan escuchado a alguien de su entorno, pues aquí hay muchas oportunidades para mirar la vida desde otra perspectiva y encontrar recursos y herramientas para darle la vuelta a esa mirada y a lo mejor darnos cuenta de que sí, que sí que nos da la vida. Por eso, la última pregunta, Mapi, para nuestra audiencia sería, a ver, para esa persona que nos escucha y que siente que no llega a todo, que vive corriendo, ¿no? Y que siente que la vida se le escapa entre los dedos, si tuvieras que dejarle una idea, ¿qué idea te gustaría dejarle para cerrar este podcast? Para mí la idea fundamental desde una perspectiva de gestión de tiempo tiene que ver con la autorresponsabilidad. El cómo cada uno somos los únicos y auténticos responsables de nuestro tiempo. Y en el momento en que asumimos esa responsabilidad de gestionar nuestro tiempo, todo cambia, ¿no? Cuando decimos que, oye, la vida no me da como si fuese, ¿no? Alguien externo que no te está dando algo, ¿no? Cuando al final quien no te estás dando la vida eres tú. Creo que es cambiar y hacer ese clic, ¿no? De asumir que somos nosotros los responsables, somos nosotros los jinetes de ese tiempo y que si nuestro tiempo está bien vivido va a depender solo de cada uno de nosotros. De nosotros. Qué bueno. Pues con esa maravillosa reflexión, ¿eh? Por parte de Mapi, vamos a dar por concluido este episodio del podcast, no sin antes concederle a Mapi su super sello, ¿eh? De invitada Adaptable, que es el sello que le concedemos a esas personas inteligentemente adaptables a un mundo que cambia constante y rápidamente. Qué Así que bueno, tu sello concedido aparecerá así en pantalla, super sello. qué bueno, qué bueno. Y muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? Por tu energía, por este pedacito de tu vida que nos has compartido y, y por todo lo que seguro que nuestra audiencia se lleva para reflexionar y si quiere profundizar, acordaos que sí, que sí, que sí que te da la vida. ¿Eh? Muchísimas, muchísimas gracias, Mapi.
Gracias enorme, Leandro, por la oportunidad de haber podido charlar, de haberte conocido mejor y también de habernos dedicado este ratito de aprendizaje conjunto. Muchas gracias, muchas gracias. Adiós a todos y a todas. Chao, chao. Adiós. Chao, muchas gracias.